vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 del libro del profeta Isaías. Y para continuar con la temática del mes, el cual se titula El nacimiento, la verdadera Navidad, he titulado este mensaje El nacimiento de Cristo, basado en este capítulo 7 del profeta Isaías. Capítulo 7, versículo 14, y para honrar la palabra de Dios, nos colocamos de pie, si nada se lo impide, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: por tanto, por tanto tiene un significado, pero ahora lo vamos a ver. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito Señor Dios eterno, Padre bueno, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, en el nombre de Jesús venimos ante ti, oh Dios, para colocar todo lo que se va a decir en tus manos, Señor, para que tu palabra pueda ser de edificación, de exhortación y consolación de tu pueblo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el cual te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Si ese aplauso para el Señor, déselo más fuerte, por favor. Por eso dije que ese por tanto tiene un significado. Y es que al entender o al reconocer las normas de la hermenéutica tenemos que tomar en cuenta siempre el impacto directo del contexto en el cual se da su palabra. Y por tanto, que significa algo cuando dice el profeta, por tanto el Señor mismo os dará señal. Ese por tanto era que él venía hablando de alguna otra cosa, y es por eso cuando él dice por tanto. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando que él dice por tanto? Entonces, tenemos que entender que el reino de Judá para aquel entonces, o el reino del sur, llamado también el reino del sur, se encontraba en una situación de peligro. Habían dos reyes que se habían unido en su contra, eran dos naciones que se habían sumado y se habían levantado para destruir al reino de Judá. Estas dos naciones eran Siria y el pueblo de Israel, llamado también Efraín o el reino del norte. No me gusta hablar mucho del reino del norte y del sur porque hay muchos que no entienden estos términos, pero bueno, estas dos naciones habían sitiado los muros de Jerusalén con la intención de derribarlos y destruirlos por completo. Ellos querían destruir al reino de Judá. Y narra la Biblia que el rey Acaz salió en la mañana camino hacia el acueducto del estanque. El estanque que estaba del lado arriba. Y aquí es cuando le sale el profeta Isaías a su encuentro. Y le dice que no tema a causa de esos dos cabos de tizón, pues Dios iba a destruirlos por completo, a ambos, a estos que se habían levantado en su contra. Entonces el profeta Isaías lo que le estaba diciendo en sí era que al rey Acaz que no se turbara a causa de la presente invasión, pues tanto él como su reino serían salvados. Pero el rey miró a Isaías con ojos de incredulidad, y es de allí donde el Señor, viendo la poca fe del rey, le dice que pida una señal. Una señal bien sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y el rey Acaz tenía que haber conocido la historia del pueblo de Israel y por ende la historia de cómo el pueblo pasó el Jordán y aún de manos de Josué pudo hacer maravillas el Señor. El rey Acaz tenía que haber sabido de que el Josué había dado una orden en medio de la guerra en Gabaón y había dicho: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Es tanto así que la misma palabra en Josué capítulo 10 versículo 14 dice que no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Dios, Jehová, la voz de un hombre. Entonces esto lo conocía el rey Acaz y él pudo haber pedido una señal, pero no lo hizo.
Señor le dice que cualquier cosa que pudiera pedir, el Señor se la iba a conceder solamente para la afirmación de su fe. Porque había menguado su fe y estaba lleno de incredulidad. Y el rey Acaz, en vez de aceptar aquel ofrecimiento del mismo Dios, con una falsa humildad respondió que no pediría nada y que no tentaría a Jehová Dios. Por lo que Isaías, lleno de indignación, le dio: puesto que no pedirás una señal en desobediencia a Dios, he aquí el Señor mismo le dará una señal. Y no simplemente fue una señal, amada iglesia, fue la señal más maravillosa del mundo, porque es la marca del misterio más poderoso de Dios y de su sabiduría consumada. Pues he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, le dice el profeta. Se dice, amados hermanos, de que este pasaje que he tomado es el más difícil de la Biblia, o quizás uno de los más difíciles. Y yo creo que sí, que tal vez lo sea, pero nunca pensé que fuese tan difícil hasta que leí muchos comentarios. Estos comentaristas, en vez de aclararme el panorama, me confundieron más. Amados hermanos, un grupo de comentaristas dice que este pasaje se refiere a alguna persona que iban a nacer en poco tiempo a partir de esa profecía. Pues dicen que aquí dice en este pasaje que antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de dos reyes que tú temes sería abandonada. En el versículo 16 dice. Entonces estos alegan que esta era una liberación inmediata que el rey Acaz necesitaba, y esta era una promesa de un pronto rescate para la tribu de Judá o para el reino del sur. Dice que antes que pasaran unos años, o antes que el niño supiera discernir entre lo bueno y lo malo, Siria e Israel perderían a sus reyes. Déjeme decirle que todos estos comentarios que leí, para mí lo que me parece es un insólito de perdición, ¿verdad? Porque este es un pasaje tan maravilloso y lleno de significado que yo no sé, no veo ni no encuentro cabida. ¿Cómo pueden ellos sustentar su punto de vista o ese argumento que ellos alegan allí? Porque cuando encontramos al evangelista Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, citando precisamente este pasaje, haciendo referencia al nacimiento del Señor. Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces me parece a mí, en lo personal, Neil Ordóñez, el anciano de Filadelfia, que este pasaje, este Emmanuel que iban a hacer, no podría ser un simple mortal. No podría ser un simple mortal. Y no lo podríamos hacer alusión hacia Jesús o a uno de los hijos del profeta Isaías. No podríamos ser. Pues en el capítulo 8 de este mismo profeta Isaías, en el versículo 8 encontramos lo siguiente: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Acá podemos ver que hay un gobierno adscrito a este Emmanuel. Hay un gobierno adscrito a este Emmanuel, que no podía ser suyo si tuviéramos que suponer que este Emmanuel del que hablan sería Sear Jasú o Mahel Salar Jabak, alguno de los hijos de Isaías. Por tanto, no estoy de acuerdo con el punto de vista de estos y de muchos comentaristas, porque este versículo para mí, cuando ellos hablan esto, está muy por debajo de lo que implica este versículo. Este es un versículo muy poderoso. Este es un pasaje que habla está hablando de un llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces no podría ser un simple mortal de que se estuviese hablando aquí. Entonces yo no veo cómo estos comentaristas pueden sustentar esto. No lo veo. Además hay comentaristas que separan el versículo 16 con el 14 y el 15, haciendo alusión de que el 14 y el 15 decía Cristo y el 16 habla del hijo de Isaías. Por lo cual tampoco estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Saben por qué? Porque tanto en un versículo como nosotros se habla del mismo niño. Y no podemos separarlo. No podemos separar los versículos. Se está hablando de un mismo niño.
Y yo le digo una cosa, si yo no hubiera ido a leer tantos comentarios y a buscar más información para nutrir la predicación del día de hoy, y me hubiera venido nada más a la Biblia, y cuando yo hubiese leído aquí, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto es algo milagroso, esto no podría ser un simple mortal. Y podríamos ver que aquí está el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claramente está el nombre del Señor Jesucristo, porque está hablando de algo milagroso y por tanto tiene que ser semejante a Dios. He aquí que la Virgen concebirá. No puede ser un simple mortal lo que iban a hacer. Y dice, ella llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por ende no podría ser ninguno de los hijos del profeta Isaías. Entonces, les digo todo esto a medio de introducción porque hoy voy a tomar este pasaje nada más relacionado con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y quiero desarrollar 2 puntos. Quiero desarrollar acá 2 puntos. El primero es el nacimiento de Jesús o el nacimiento de Cristo. Y el segundo punto que quiero desarrollar se llama el nombre de Cristo. Ahora comencemos con el nacimiento del Señor. Y podríamos decir, como dijeron los pastores, pasemos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido. Lucas 2:15. O también podríamos decir, como dijeron los magos de Oriente, sigamos esa estrella que está en el cielo. Y lo mismo hoy podemos decir nosotros, amada iglesia, como creyentes y como pueblo de Dios, celebremos el nacimiento de Cristo, recordando el momento en el cual Dios por primera vez se envolvió en forma humana, en forma mortal, y habitó entre los hijos de los hombres. Amén. Ahora, recordemos ese momento tan maravilloso, la primera vez que se envolvió en peñal. Y al hablar del nacimiento de Cristo, quiero hablar de 3 características. Y la primera característica es que al hablar del nacimiento de Cristo, lo primero que debemos contemplar es que fue una concepción milagrosa. Fue algo milagroso. De ninguna otra mujer se pudo haber dicho o se pudo haber hablado de que era una virgen que concebiría y que daría a luz un hijo. De ninguna otra mujer, sola y llanamente de María. Porque no hay otra referencia en la Biblia que hable sobre esto, solamente de María. Y esta expresión no tiene paralelo en la Sagrada Escritura, porque fue la Virgen María y exactamente ella, nadie más. Y la palabra griega y la hebrea, hablando de partenos, y la palabra betulás, ambas son muy expresivas en la virginidad y en la verdadera virginidad irreal de la madre. ¿Para qué? Para mostrarnos que Jesucristo nació de una mujer, pero no de ningún hombre. Y no voy a profundizar en esto que voy a decir, pero es algo muy importante mencionarlo. Porque fue pues la mujer la primera en transgredir la orden de Dios, allá en el Edén. Pero Dios en su sabiduría estableció que la mujer fuera la autora del cuerpo del Dios hombre. Es decir, que ese que debía de venir para redimir a la humanidad. Aunque a pesar de que ella fue la primera que probó del fruto prohibido y tentó a su marido para que no fuera degradada y así tener una base de igualdad con él, Dios pues ordenó que así debería ser. Que el hijo debía ser enviado y debería ser dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Así que el hijo tenía que haber sido enviado y dado por medio de una mujer. Ya que la mujer fue la primera, porque la promesa está en esta, que la simiente de la mujer era la que, la que heriría la cabeza de la serpiente, no la simiente del hombre. Y por eso la mujer era la que tenía que traer al hijo. Mas también había ahí una sabiduría en particular que ordenó que Jesucristo fuera hijo de la mujer y no del hombre. ¿Saben por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:6. Entonces, por lo general, hubiera heredado lo carnal, habría sido engendrado en iniquidad.
y formado en pecado. Entonces por eso no nació de varón, sino que nació de una mujer. El Espíritu Santo narra en las Sagradas Escrituras que cubrió con su sombra a la Virgen María. Y Cristo es el único hombre que salió puro desde su hacedor. Y el único que puede decir limpio soy. Es el único. Y puede decir mucho más en lo que referente a lo que es al otro Adán. ¿Saben por qué? Porque él mantuvo su integridad. Cristo mantuvo su integridad y nunca la abandonó. Porque desde su nacimiento hasta su muerte no conoció pecado y ni se encontró engaño en su boca. Ahora yo quiero que nos detengamos a contemplar esta maravillosa combinación, la cual muchas veces hemos pasado por alto. Porque cuando la Escritura dice de un niño nacido de una virgen, tenemos que ver que es lo finito y lo infinito juntos. Estamos hablando de lo mortal y lo inmortal. Estamos hablando de la corrupción y de la incorrupción, de lo humano y lo divino. Es decir, del tiempo unido con la eternidad. Tenemos que ver que está vinculado Dios con las criaturas. Es decir, lo infinito del augusto creador del mundo que vino a habitar en esta tierra. El que no tiene límites, que la tierra y los cielos no pueden contener, lo podemos ver sostenido en los brazos de una mujer, de su madre María. El que fijó las bases del universo y sujetó los clavos de la creación está descansando en los pechos de una mortal. Es decir, dependiendo de una de sus criaturas para su alimentación. Esto es algo maravilloso. Cuando nosotros nos ponemos a observar todo esto que sucedió, es algo tan maravilloso, porque fue una maravillosa concepción. A Dios sea la gloria por esto, amado hermano. Gloria a su nombre. Otra de las características que quiero resaltar es que nació de una humilde ascendencia. Y quiero desarrollar esto porque no me quiero que me malinterpreten. Porque el pasaje nos dice, he aquí que la princesa concebirá y dará luz. No dice la princesa. Tampoco dice, he aquí la reina concebirá y dará luz. No, ¿verdad? Sino que habla de una virgen, porque su virginidad era el honor más alto de esta mujer. Ahora, no me malinterpreto porque es cierto que María era del linaje real, porque se podía contar a David entre sus ancestros y también podíamos contar a Salomón entre los que formaban parte de su árbol genealógico. Ella no era una mujer que merecía ser despreciada, porque aunque hablo de humilde ascendencia, ella llevaba la sangre real de la tribu de Judá. María tampoco fue, en cuanto a su intelecto, una mujer inferior, porque de lo contrario nunca habría podido componer un fragmento de poesía tan dulce como el que es llamado hoy el Cántico de María, el cual comienza con unas palabras tan maravillosas que dice, engrandece mi alma al Señor. Y hoy me gustaría expresar mis pensamientos en lo personal yo, acerca de lo que considero una falla entre nosotros, los protestantes. Y es que debido a que los católicos les rinden demasiada reverencia, honor y pleitesía a la Virgen María y le rezan, nosotros tendemos a hablar mal de ella de una forma despreciable o despectiva. Y les digo una cosa, ella no debe estar colocada bajo un edicto de desprecio. Pues ella pudo cantar verdaderamente estas palabras. Dijo, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y yo creo que las generaciones, todas las generaciones de los protestantes están entre todas esas generaciones que deben decirle bienaventurada a María. Aunque ella no era una princesa, sin embargo su nombre a ser interpretado significa excelsa.
Tampoco fue una virgen perpetua como asegura la Iglesia Católica, dado que tanto Mateo como el Evangelio de Lucas se habla de que ella tuvo su hijo primogénito, o dio a luz su hijo primogénito, dando a entender que era el primero de otros más. Porque cuando hablamos del Señor referente al Padre, sí hablamos del unigénito, es decir, del único hijo del Padre. Pero cuando hablamos de María, hablamos de su primogénito, dando a entender que tuvo otros hijos. Así que ella no fue virgen perpetuamente. Y todo esto lo podemos ver en Mateo 13:55, Marcos 3:32 y Lucas 8:20. Allí podemos ver donde se encuentran los nombres y María y los demás hijos, hermanos del Señor. Ahora, aunque ella tampoco era la reina del cielo, ni mucho menos era dama de nuestro Señor, su nombre se encuentra entre los nombres de renombre entre las Sagradas Escrituras. Así que debemos de entender una cosa, de que no debemos venerarla, ni mucho menos glorificarla, ¿verdad? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. No debemos glorificarla ni venerarla, pero sí debemos sentir respeto por aquella que fue una herramienta en las manos de Dios para traer al Señor y Salvador de nuestras vidas a este mundo. Entonces debemos de sentir respeto por ella, porque fue una herramienta en las manos del Señor. Al igual que nosotros como pastores, como ministros del Señor, somos una herramienta en las manos de Dios. Y no es para que nos veneren ni para que nos glorifiquen. Ella también fue una herramienta del Señor, porque ella trajo al mundo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tratémoslas con respeto. No digo que la adoren, ni que la veneren, ni que la glorifiquen, porque el Señor no comparte su gloria con nadie, pero sí debemos tener respeto por ella. Y la tercera característica que quiero desarrollar acerca del nacimiento del Señor es que es algo extraño que el Señor de la gloria no haya nacido en un palacio, ¿verdad? Y a los príncipes de este mundo quiero decirle que Cristo no le debe nada. Cristo no es deudor de ustedes, pues ninguna de sus generaciones lo envolvieron en pañales. Príncipes y reyes de este mundo, Él no fue cubierto con mantos de seda, ni mucho menos con mantos de púrpura. Ustedes tampoco le prepararon una cuna de oro para mecerlo. Y a las reinas de esta tierra, ustedes no lo mecieron en su rodilla, y ni ninguna de su descendencia, ni mucho menos descansó en sus pechos. Y a las ciudades poderosas de este mundo, sobre todo aquellas que eran grandes y famosas para los tiempos de Jesús, sus salones de mármol no fueron bendecidos con sus pequeños pasos. Pues Él nació en un pueblo pobre llamado Belén de Judea. Y no nació en la casa del gobernador, ni mucho menos nació en la casa del hombre principal del pueblo. ¿Saben dónde nació Él? En un pesebre. Un pesebre excavado en una roca sólida. Y solamente el forraje y el heno, es decir, la paja, era su único colchón. Y esto a nosotros, como pueblo de Dios, tiene que darnos muchos ánimos. ¿Saben por qué tiene que darnos ánimo, amada iglesia de Cristo? ¿Saben por qué nos tiene que dar ánimo? Porque si Jesucristo nació en un pesebre excavado en una roca, ¿acaso Él no podría venir a vivir en nuestros corazones de piedra? ¿Ah? Si nació en un establo, ¿acaso el establo de nuestra alma no habría de convertirse en una habitación para Él? Si nació en la pobreza, ¿acaso no podrán los pobres en espíritu esperar que Él sea su amigo? Si Él soportó desde el principio esa degradación, ¿acaso Él podría considerar un deshonor venir a sus criaturas más pobres y humildes y habitar en sus corazones? Pues no, ¿verdad, amada iglesia? Sino que esto es para nosotros una lección de consuelo, que el Rey de Gloria, en nuestro bendito Señor, se inclinara en la pobreza y se ciñera de humildad. ¿Saben para qué? Para consolación de nosotros. Nosotros debemos sentir ese consuelo por medio de aquel que aún siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. De esta forma, amada hermana, creo que le he hablado de su nacimiento y he tratado de sintetizar esto lo más
como vuelvo y le repito, estos comentaristas me iban a volver loco en verdad. Amados, bendito sea el Señor. Menos mal que nos dejó su consolador para que nos guíe a toda verdad. Ahora, quiero hablarles de su nombre. Y dice el pasaje, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, como podemos ver, tenemos este maravilloso y dulce nombre para la conclusión de este mensaje. Y tenemos que entender que las madres de los tiempos antiguos ponían nombres a sus hijos que estuvieran llenos de significado y o que registraran alguna circunstancia de su nacimiento. Por lo menos tenemos el nombre de Caín. Dice que por voluntad de Jehová ha adquirido varón, dijo su madre, y lo llamó Caín. Esto quiere decir obtenido o adquirido. Génesis 4:1. Tenemos el nombre de Set. Esto es sustituto, o quiere decir sustituto, pues su madre dijo, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. También tenemos el nombre de Noé, que significa descanso o consuelo. Tenemos a Ismael, pues ya fue llamado así por su madre porque Dios la había escuchado. Tenemos el nombre de Isaac, que fue llamado risa, pues trajo risa al hogar de Abraham. Tenemos el nombre de Jacob. Fue llamado suplantador porque quiso y de hecho suplantó a su hermano. Y podemos señalar muchos ejemplos, pues esta era una de las costumbres del pueblo hebreo. Entonces podemos ver claro que María llamó a su hijo Emmanuel para que pudiera haber un significado en su nombre. Y el significado es Dios con nosotros. Porque Dios con nosotros, ese es el verdadero nombre de aquel que había nacido. Este es su nombre, amada iglesia de Dios, Dios con nosotros. Dios con nosotros porque es en la encarnación del augusto creador que vino a esta tierra. El que hizo 10,000 órbitas, cada una mucho más poderosa y mucho más grandes, vino y se envolvió y se hizo un habitante de este pequeño átomo llamado tierra. El que era desde la eternidad hasta la eternidad, vino a este mundo de tiempo y se quedó en una franja, ¿saben dónde? En medio de dos mares. Dios con nosotros, amados hermanos. Él no ha perdido ese nombre. Jesús tenía ese nombre aquí en la tierra y lo tiene ahora ya en el cielo. Dios con nosotros es su verdadero nombre. Él es ahora Dios con nosotros. Y amados hermanos, Él es Dios contigo. Porque tú no estás sola. Dios está contigo. Y si el Salvador está contigo, ten la plena seguridad de que no estás sola. Y nos podrán poner en el desierto a los hijos de Dios o en la selva. Nos podrán poner en medio del océano o en medio de los mares. Todavía nosotros como pueblo de Dios tenemos que decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amada iglesia? Ahora, para finalizar, quiero que se hagan una serie de preguntas y se las contestan ustedes mismos. Háganse esta pregunta. ¿Saben ustedes lo que significa Dios con nosotros? ¿Ha estado Dios con ustedes en las tribulaciones por medio de la influencia consoladora del Espíritu Santo? Contéstesela a usted mismo. ¿Ha estado Dios con ustedes al escudriñar las Escrituras? ¿Ha estado Dios con ustedes en la convicción, trayéndolos al Sinaí? ¿Ha estado Dios con ustedes consolándolos y trayéndolos de nuevo al Calvario? ¿Conocen el pleno significado de este nombre? Emmanuel, Dios con nosotros. Pues déjeme decirle una cosa, que aquel que sabe más de Él o sabe mucho de Él, aún no sabe nada todavía. Aún sabe muy poco de Él, pero hay de aquel que no lo conoce. Hay de aquel que no se lo conoce porque se convierte, ¿saben qué? En un ignorante. Y su ignorancia no es una bendición. Su ignorancia será su condenación. Que sea el Espíritu Santo enseñándole el verdadero significado de este maravilloso nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, amados hermanos, Dios con nosotros
es nuestra fortaleza. Porque ¿cómo podríamos predicar el evangelio si Dios no está con nosotros? ¿Cómo podríamos doblar nuestras rodillas si Dios no está con nosotros? ¿Cómo podríamos doblar nuestras rodillas en oración si Dios no está con nosotros? ¿O cómo podría el misionero ir a tierras lejanas si Dios no está con nosotros? ¿Cómo podría el mártir soportar la hoguera si Dios no está con nosotros? ¿O cómo podría el penitente confesar a su Señor si Dios no está con nosotros? Pues Dios con nosotros es el consuelo del que sufre, es el bálsamo de su dolor, el alivio a su miseria. Dios con nosotros es el descanso de su trabajo. Pues, amada iglesia de Dios, Dios con nosotros constituye el sonido de la eternidad, el aleluya del cielo, el clamor de los glorificados. Dios con nosotros es el himno de los redimidos, el coro de los ángeles y la eterna oración de la grandiosa orquesta celestial. Ahora, amada iglesia de Dios, quiero desearle una feliz Navidad. Y será una feliz Navidad si tienen a Dios con ustedes. Así que celebremos el nacimiento de Cristo, no como lo hace el mundo, amada hermana. Amada iglesia de Dios, los exhorto, los animo a que celebremos el nacimiento de Cristo. Pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que, amados, saquen su Biblia y cuéntenles a todos cómo Cristo vino a salvar a los pecadores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.